Saludos, qué tremendo tiempo tuvimos en Profetas y vemos que el Espíritu Santo está tomando iniciativas en muchas partes a través de nuestro grupo, pero a través de muchos otros grupos también, y vemos que todo eso son de mucho impacto y vemos mucha oportunidad que podemos participar los unos con los otros también sobre la marcha, y estamos muy contentos acerca de esto. Les quiero platicar un poco. Había platicado en Profetas y también en el RAM que nosotros aquí en la casa en CCI Monterrey estamos comenzando o sentimos que estamos buscando recuperar varias cosas que por restricción de las pandemias o de la pandemia, pues que frenaba mucho de las cosas que estamos haciendo. Entonces estamos recuperando esto. Y una de las cosas que estamos recuperando es la intercesión o la oración. Y hemos tenido un modelo que usamos siempre en Perito Arquitecto y también en nuestra casa, que ha sido muy, muy fructífero. Y lo que estamos sugiriendo es que todo el mundo, por lo menos en cada congregación, por lo menos tenga una sesión de intercesión por lo menos una vez al mes. Algunos, por ejemplo, ya tienen 4, están haciéndolo cada semana, cual me alegro mucho. Pero a la misma vez, como dijo Jacob cuando su hermano estaba animándolo, pues venga conmigo, ¿verdad? Y habían reconciliado y quería que fuese con él. Entonces él dijo, sí voy, pero ¿sabes qué? Tengo muchas ovejas chiquitas, tengo otras ovejas nuevas y tengo otros viejos. Entonces no puedo ir a la misma velocidad que ustedes con los 400 hombres. Entonces voy, pero voy un poco más lento. Entonces nosotros estamos avanzando bien y estamos muy contentos. Sin embargo, solo estamos teniendo una sesión de intercesión al mes, ahora, ¿verdad? Pero está siendo bien participado. Estoy usando frases como todo el mundo una vez al mes en oración. Y lo que estoy subrayando, y platicaremos un poco más de esto, cuando muestro el versículo o saco el versículo en que estamos basando nuestro modelo. Pero básicamente creemos que si todo el mundo puede tener una sesión viva de intercesión una vez al mes, y platicaré más de esto también, que es muy buen comienzo. Y yo siempre digo, llega un momento en la vida de cada quien que está solo con Dios, confrontando o enfrentando un problema. Entonces, lo que nos permite hacer es cuando tenemos estas sesiones de grupo o congregacionales, ponemos un modelo en cómo orar agresivamente y cómo penetrar lo que está sucediendo, ¿verdad? O avancemos. Me acuerdo muy claramente una vez, estábamos por tener una reunión de oración y de repente mi hijo en medio corre a la casa y había tenido una reacción alérgica en sus ojos y sus ojos estaban hinchados y a la misma vez cubiertos con nudos como canicas, ¿verdad? Y era grotesco como se veía sus ojos, realmente fue algo fuerte. Entonces tuvimos una doctora que vivía 2 casas al lado. Entonces ella vino y pues en ver sus ojitos así, pues nos asustamos, ¿verdad? Pero nos asustamos más cuando la doctora en ver sus ojitos se asusta también. Entonces, cuando quedó con la doctora, tenía un grupo de personas ahí orando, ni siquiera les dije lo que estaba pasando. Yo salí de la casa y me puse en el porche enfrente de la casa y comenzaba a caminar y orar en lenguas, caminar y orar en lenguas, caminar y orar en lenguas. No sabía cuál era el problema o el diagnóstico o algo así, pero yo sabía que sí, orar en lenguas puede. Entonces, sí, comenzaba a orar en lenguas muy fuerte. Y mientras que oraba en lenguas, se me vino un pensamiento. Y el pensamiento, ¿qué sucede si no queda ciego, pero solo pierde un ojo? ¿Verdad? O como que el riesgo es que quede ciego,
Pero ahora mientras que estoy orando tan agresivamente en el espíritu, de repente se me viene ese pensamiento, ¿y si solo pierde un ojo? ¿Verdad? Y pues estoy pensando, iba a pensar, es pues mejor que perder los dos, pero en eso me doy cuenta que el diablo está regateando. Entonces, en saber que el diablo estaba regateando, yo comenzaba, no va a perder ningún ojo, ¿verdad? Y oré, y así. Entonces, en la mañana, cuando él amanece con sus ojitos perfectos. Y lo que estoy diciendo es, tú y yo, como líderes, necesitamos ayudar a nuestros congregantes en cómo enfrentar ese tipo de momento. Y en mi opinión, la manera mejor de hacerlo, no solo es por enseñar, pero que nos ven por lo menos una vez al mes, por eso decimos todo el mundo, una vez al mes en oración, en intercesión. Entonces, y estamos teniendo 150, 100, 150, depende cuando lo sacamos, y siempre lo hacemos durante el perito arquitecto también, porque queremos que los que están en perito arquitecto vean el modelo. Entonces, lo que esperemos es que todas las iglesias y iglesias que quieren participar, este no es exclusivo en ningún sentido, CCI y CCI amigos, y no es obligatorio, nada más es una sugerencia que creemos que nos sirve. Que por lo menos una vez al mes comenzamos a tener intercesión programado. Nosotros estamos usando el primer viernes de cada mes. Y lo estamos siguiendo así. En Perito Arquitecto lo cambiamos para que podamos mostrar el modelo a los que están en Perito Arquitecto. Sí. Entonces, pero cada cuarto mes, pues buscamos juntar otras congregaciones que están haciendo lo mismo o que quieren participar en la intercesión en iglesias que están uniéndose para interceder. Entonces, esto es lo que hicimos durante el tiempo cuando estuvimos participando muy fuerte en Oremos por México. Y salió muy bien, tuvimos oración cada mes y cada tercer mes después, pero en el principio cada cuarto mes invitamos otras congregaciones o rentamos un local neutro y invitamos otros y seguimos. Muy bien. Entonces, y más o menos es como ejecutemos. Hace años, cuando comenzamos el proyecto de Oremos por México, hubo una muchacha que había sido asesinada y parece que hubo personas involucradas en sectas oscuras, si me explico, en su muerte. Y me contristó mucho cuando oí de eso y estuve orando acerca de esto y me pesó mucho. Y una mañana amanecí, ¿verdad? Amanecí con, creo que es Hechos capítulo 14, donde habían ejecutado a Santiago, Herodes, y estaban por hacer lo mismo con Pedro. Entonces, en este pasaje, Pedro está encarcelado, tiene cadenas y grillos, una puerta de acero, después el edificio donde está su cárcel, pues tiene una puerta de acero también. Y está mencionando, Pedro está ahí esperando ser ejecutado el día siguiente, pero la iglesia está orando. Y tú sabes, como dice Santiago, ellos no estaban diciendo, Dios ayuda a Pedro, Dios ayuda a Pedro, pero estaban orando en lenguas y estaban orando fervientemente. Entonces ahí están orando fervientemente, pero ellos no realmente han entendido el poder de su oración. Entonces, mientras que ellos están orando y orando en lenguas, 1 Corintios 14, 2, el que ora en lenguas, ora a Dios, habla con Dios y nadie entiende lo que está diciendo. Pero ellos estaban orando algo muy cerca de esto.
Dios envía tu ángel y libera a Pedro, que no se muere. Dios libera a Pedro. Entonces, si todas estas lenguas están saliendo, bombardeando el trono de Dios, y lo que sucedió es que sus oraciones fueron oídos. Oraciones, siempre digo esto, a lo mejor tú lo has oído, oraciones no oradas no son contestadas. Entonces, Dios escogió un apodo, y el apodo que él escogió por él mismo es quien contesta oración. O Dios quiere ser reconocido, este viene de uno de los salmos, Dios quiere ser reconocido como él quien contesta oración. Pero oraciones o prácticas que no tenemos, no desarrollamos amistad. Prácticas que no tenemos, no se desarrolle intimidad. Entonces, y amistad profunda. Entonces, en el mismo sentido, prácticas o oraciones, porque orar es practicar con Dios, ¿verdad? Oraciones no oradas no son contestadas. Entonces, ellos no habían entendido cuán fuerte, cuán pesada, cuán al grano estaban sus oraciones. Entonces, y el ángel se fue, tocó Pedro, ¿verdad? Pues cayó las grillas de sus manos y pies, le dijo que se levante, se puso su manto, ¿verdad? ¿Cuál es otro mensaje ahí? Y levantó y siguió el ángel afuera. Cuando llegaron a la puerta principal de acero se abrió solo y Pedro salió pensando que era un sueño, una visión, y no, era su libertad. Pero esa libertad fue producido por la iglesia que estaba ahí orando en el Espíritu. Y tú sabes, no estaban orando oraciones sencillas, tú tomas el micrófono, tú tomas el micrófono, tú tomas el micrófono, aunque no hay nada malo con esto. Pero estaban intercediendo, estaban gimiendo desde sus vientres, orando en lenguas, orando en el Espíritu. También su entendimiento usando las Escrituras, pero principalmente en el Espíritu. Y produjo una libertad, produjo un avance. Se me explicó que ellos mismos no estaban conscientes. Y sabemos eso porque cuando Pedro comienza a tocar la puertita, ¿qué sucede? Pues todo el mundo está orando y aún la señorita, ¿verdad? La criada que está ahí no piensa que es Pedro, piensa que ya lo ejecutaron y es su espíritu. Así es. Pero así es la iglesia hoy. Entonces, en eso yo llamé a varios pastores de la ciudad, les invité a mi casa y comenzaba lo que llegó a ser el pequeño movimiento Oremos por México, por lo menos en el contexto de Monterrey. Y ahora creemos que nos gustaría hacer algo similar, como estoy diciendo, que una vez al mes juntemos nuestras congregaciones comenzando con esto. Y nosotros siempre comenzamos con adoración. Y básicamente es una ola de adoración, es lo que queremos. Entonces nosotros comenzamos adorando quizá un canto para un poco llamativo o algo así, pero nuestra meta rápido es ir al lugar santísimo en el sentido de comenzar a ministrar al Señor. Ministrar al Señor. Y en el contexto, normalmente puede suceder entre por lo menos 20, 30 hasta 40 minutos. Recomendamos que no dure más que 40 minutos este momento que estamos ministrando al Señor. Entonces, si después de estos 30, 40 minutos, básicamente comenzamos a hacer comenzamos a hacer una transición. Entonces, en la transición puede ser, muchas veces yo tomo como 10 minutos, quizás 5, y básicamente pongo las reglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, solo obtenemos lo que predicamos. Si no predicas sanidad, no sucede sanidad. Entonces, nosotros sabemos que queremos una oración agresiva, como estaba sucediendo en la iglesia primitiva,
cuando Pedro fue limitado. Esto es lo que queremos. Otras oraciones, otros estilos de oraciones, otros estilos de intimidad están bien, pero este no es lo que queremos en esta sesión de intercesión. Entonces, 30, 40 minutos de adoración profunda, ¿verdad? Con el enfoque de ministrar al Señor. Después lo aterricemos y yo pongo las reglas. Queremos orar en el Espíritu. Queremos orar en lenguas. Queremos orar en voz alta. Queremos que tú estés postrado, ¿verdad? Arrodillado. Si no puedes arrodillarse por razones de salud, está bien. Y algunos quieren caminar. No lo animo tanto, aunque en algunos casos está bien. Pero yo pongo estas cosas para que aseguremos que la intensidad que queremos que puede suceder. O tus palabras son las puertas para que logres el tipo de intercesión de que tú quieres, ¿verdad? Y muchas veces en eso yo digo, orar o interceder en esta manera es como las olas del mar. La ola del mar comienza a levantarse, se levanta. Entonces yo digo, comenzamos a orar en voz alta, pero mientras que oramos en voz alta, se intensifica, se siente ganas o se siente intención o se siente emoción o pasión. Entonces, y cedemos eso y oramos más agresivamente. Y como la ola del mar va llegando a un punto y después cae. Ahora, este levantamiento, si me explico, es nosotros, el Espíritu Santo, orando a través de nosotros. En los pioneros de la generación antes, muchas veces llamamos ese gemir, ese ceder, como trabajo de parto. En el sentido, ¿por qué? Porque en estas sesiones comenzamos a orar la voluntad de Dios. Ahora, este es donde queremos brincar a Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Voy a leer los dos versículos y después volver a comentar. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. 3 o 4 cosas muy importantes aquí, y este es donde sacamos este modelo. Primeramente, dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es nuestra debilidad? No sabemos cómo orar específicamente. Nosotros estamos limitados por nuestros 5 sentidos. Solo podemos saber lo que percibimos de los 5 sentidos. Pero no sabemos qué está sucediendo al otro lado de la pared. No sabemos a alguien que está queriendo secuestrar su familia. No sabemos el futuro, pero Dios sabe todas estas cosas. Exacto. Entonces, cuando oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu, o cuando intercedemos con gemidos indecibles, en el sentido, estos no está originando en mi mente. Este está, como dice Hechos capítulo 2, ellos comenzaron a hablar lo que el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esta oración está naciendo no de cabeza, está naciendo de mi espíritu. Y está diciendo aquí en versículo 27, Dios en mí sabe cuál es su perfecta voluntad. Entonces, lo que sucede es comenzamos a orar y orar en el Espíritu
y sencillamente orar. Lo hago en dos maneras. Muchas veces yo tengo algo en mi corazón y yo quiero orar de ello, pero no sé cómo orar específicamente. Entonces yo comienzo a orar en lenguas. Y mientras que, por ejemplo, quiero orar por la iglesia, o quiero orar por mi familia. Entonces pongo mi familia en mi corazón y comienzo a orar según mi entendimiento, los pasajes que sepa, pero yo sé que son limitados. No sé directamente qué está sucediendo con mi hijo o mi otro hijo. No sé qué está sucediendo con estos nietos. Entonces comienzo a orar y busco ceder para que la oración sea como ola del mar, ¿verdad? Entonces voy orando. Muchas veces mientras que estoy orando, una impresión me brota, casi como una interpretación de mi propia oración, pero una impresión brota en mi espíritu y yo sé de qué se trata ese tema. Entonces ahora oro más agresivamente porque estoy orando no solo con el espíritu, pero estoy orando también con mi entendimiento, ¿verdad? Boom, boom, boom. Excelente. Y este sirve especialmente cuando estás solo con el Señor. Acuérdese, Pablo dijo, mira, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Él no está impidiendo que oremos en lenguas, solo está diciendo en el púlpito, en la iglesia, pues ahí, pues si vas a orar en lenguas, necesitas interpretarlo. Y este sería el don, o uno de los 2 de los 9 dones a la iglesia. Pero el don individual, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, todo el mundo lo tiene o lo puede tener. Y lo puede usar. Y nos da una habilidad de trascender nuestros entendimientos. Exacto. Entonces, esto es lo que estamos haciendo hoy en el contexto de la iglesia. Estamos trascendiendo el conocimiento que tenemos. Entonces, comenzamos a orar. Dejemos que la ola sube, la ola sube, la ola sube, la ola sube, la ola sube. ¡Boom! Va cayendo. Muchas veces cuando va cayendo, por eso comenzamos a entender de qué es el peso, qué se trata el corazón de Dios en esta oración, ¿verdad? Entonces, y normalmente estas olas duran entre 20 a 40 minutos. 20 a 40 minutos. Entonces, recomiendo, ¿verdad? Dependiendo que cuánto dura, pero por lo menos buscas orar 2 olas, 2 olas. ¿Está bien? Déjame volver a repetir. Oramos en lenguas, ¿por qué? Porque no sabemos la perfecta voluntad de Dios. Si hay un grupo de malvados que están pensando en atacar su iglesia y tú no tienes ninguna idea de qué está pasando, pero tú decides orar en el Espíritu o sientes la urgencia de orar en el Espíritu y tú comienzas a orar y de repente ellos pasan encima de un grupo de clavos que cayó de otra camioneta, tienen 2 llantas ponchadas y nunca llegan. Tú no sabes qué te sucedió, pero sucedió porque en orar por el Espíritu trascendiste la situación presente en cual estás. Dios sabe el futuro. Entonces, una vez en uno de nuestros grupos, ahí yo he dado este testimonio, pero una señorita estaba brincando en una pierna, gritando, yo veo satélites, yo veo satélites. Entonces fue tremendo, ¿verdad? Y yo estoy pensando, satélites, estamos batallando a pagar la renta, pero nunca lo dije en voz alta. Pero en menos de un año, alguien llegó a la iglesia y ese era el tiempo que ningún programa de radio era legal en México. Entonces nos ofrecieron que nosotros tuviésemos 1 hora diaria, ¿verdad? En una estación de 50,000 watts, llegó hasta la mitad de los Estados Unidos, mediados de América Central. Y estuvimos en ese programa por 8 años, pero ese en nuestra parte ya estaba dentro de medios y pronto estuvimos dentro de 1 año y medio, 2 años,
tuvimos un programa de televisión, salía 5 días a la semana a las 7 de la noche. Estaba en 2 satélites, ¿verdad? Y varios mercados en ciudades en los Estados Unidos. Grabamos, yo creo que 318 programas en 18 meses. Era algo tremendo. Pero estuvimos creando el futuro. Ahora, yo escribí un libro que se llama Creando el Futuro. Y tú puedes usar este libro como referencia de lo que estoy platicando aquí. Entonces, cuando ya aterrizamos después de la segunda ola, o la primera si prolongó, entonces llamamos a la gente otra vez al frente y pedimos, alguien tenía una visión, alguien tenía una fuerte impresión de qué se trata. Y escuchamos a algunos, no a todos, pero queremos escuchar qué es lo que el Espíritu está diciendo. Pero la misma vez tú que estás dirigiendo el grupo o la sesión de la noche, la pauta está, o la pelota está en tu cancha, ¿verdad? O la bola está en tu cancha, en el sentido de que para ti, en escuchar esto, ¿qué es el enfoque? ¿Qué es el enfoque que el Espíritu está dando? Por ejemplo, en ocasiones hemos sentido que Dios está por hacer algo muy fuerte con los jóvenes. Entonces, escojo a alguien que yo sé que es capaz de liderar esta oración y digo, Mangano, tú ves ahí y todos los que sienten orar por lo que Dios está haciendo entre los jóvenes van y forman un círculo con él. Otro puede ser por el gobierno. Entonces digo, tú, fulano, ¿verdad? Ve y formas un círculo ahí y todos los que quieren orar por el gobierno. Puede ser que de repente sale un país, que alguien se siente, por ejemplo, de orar por William Omolo, que ha estado en Perito Arquitecto 2 veces y una vez su esposa. Entonces, África. Entonces, ustedes que quieran orar por África, puede ser otro país. Pero básicamente ponemos 4 o 5 opciones y dejamos que sentimos vía lo que se dijeron o vía lo que tú sientes, ¿verdad? Entonces, si con sus sentidos madurados por uso, discernimos que el enfoque. Yo sé que una de las cosas es cualquier aldea del mundo tiene una iglesia, cualquier aldea del mundo tiene una escuela, tiene un gobierno civil y tiene un mercado. Entonces, estos son 4 áreas que debemos impactar y importa. También una iglesia debe tener revelación, porque si no concluyen lo que es que Dios está haciendo. Ese es otro buen tema de añadir en ocasiones. Entonces, y ellos van a su círculo y pedimos que tomen manos, oren otra vez, ¿verdad? Y a ver si alguien y cualquier que se siente un pasaje o algo profético dentro del círculo, que lo diga, pero en el círculo. Entonces, este es otros 10, 15 minutos y después volvemos a juntarnos en el frente y pregunto a la persona quien estaba dirigiendo el círculo de jóvenes, ¿algo específico que queremos escuchar? Sí, eso, ¿ok? ¿Algo con el gobierno que queremos escuchar? Sí. Entonces, y escuchemos los pequeños reportes de los 4 o 5 grupos. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues hacemos una oración de concluir. Puede ser que vuelvan a cantar un canto para terminar y pido que todo el mundo saliendo toque las sillas del auditorio para los que van a estar el domingo que Dios les toca. Ahora, esto es lo que hemos hecho y nos ha funcionado mucho, ¿verdad? Nos ha funcionado mucho. Entonces, y nos ha servido. Cuando hacemos los eventos, como hicimos en Oremos por México, donde tuvimos miles, obviamente lo hicimos un poco diferente. Platicaremos de esto en otra sesión, pero quería que tengas esto como un recurso y por favor, si tú estás uniéndose a este esfuerzo,
que puedas comunicar con la oficina. Es lo que estamos pidiendo con María Luisa o con Ana Luisa. Por favorcito y saber para que hagamos apoyos o cosas y cosas así de ayudarles en esto. Creemos que este es algo muy importante que Dios está levantando. Concluyendo, mi casa será llamada una casa de oración. Entonces, este es algo que sí queremos incluir y vemos que Dios marca, este es un modelo y básicamente es el modelo de Génesis, capítulo 1, versículos 1 a 3, donde el mundo está cubierto con oscuridad, desorden y caos. Y el Espíritu mueve sobre la oscuridad, el desorden y el caos. Obviamente nuestras sociedades están cubiertas con oscuridad, desorden y caos. Pero, ¿qué sucede? El Espíritu comenzaba a mover en el libro de Génesis y mientras que oraba, movía. Esa palabra, mover, es la misma palabra que cuando una gallina se siente encima de sus huevos, encubriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Está encubriendo, está moviendo, ¿verdad? Y por dar a nacer algo en el contexto para arreglar ese problema. Y tú sabes lo que sucedió. Movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. Y de repente dijo Dios que sea la luz. Eso es lo que está sucediendo en nuestro modelo de oración. Estamos dando oportunidad que comunicamos, que intercedemos, que oremos las oraciones que el Espíritu está dando a nacer en y a través de nuestro corazón, de Dios quien está en nosotros, sale por nuestras palabras. Dios creó el mundo con palabras y sale esto y lo que sucede es comienza a tener muchos resultados. Algunos son inmediatos, otros no. Pero te deja poner un modelo serio de oración a sus congregantes. Deje que ellos entiendan cómo orar y tener respuestas sobrenaturales por su propia congregación o sus propias vidas. Escribí un pequeño libro que se llama Lo que tú debes saber de orar en lenguas, que habla del don de lenguas en sí mismo. Por favor, aproveches esto. Y escribí otro libro que ya mencioné, Creando el Futuro. Estos dos libros se ayudan mucho en referencia a lo que estoy practicando en este video. Como tú sabes, yo soy Richard Hayes y por favor, si no estás inscrito en mi canal de YouTube, nada más YouTube, Dr. Richard Hayes enseguida, y inscríbete por favor, porque este es donde estoy asegurando que todos mis pensamientos y prácticas están llegando seguros. Bendiciones, por favor, comunicas, ¿verdad?, cómo te está saliendo con estas cosas. Les amo entrañablemente. Ahua. Bendiciones.